Cualquier comentario o sugerencia lo puedes enviar al correo calculotv@gmail.com y mi canal en YouTube es Cálculo 100. En este video vamos a comenzar a estudiar la regla de L'Hospital o L'Hopital, que en realidad es un teorema. Vamos a comenzar con un poco de historia sobre L'Hospital. L'Hospital, un francés que nació en París el año de 1661, fue la primera persona en publicar un libro de cálculo y lo llamó Análisis de los infinitamente pequeños. En ese texto aparece un método para calcular el límite de un cociente cuando tanto el límite del numerador como el límite del denominador son nulos, es decir, tienden a cero. Este método se hizo famoso gracias a que lleva el nombre de L'Hospital, pero un matemático suizo muy famoso llamado Johann Bernoulli vivió desde 1662 hasta 1748. Este matemático Bernoulli sostuvo que él fue el verdadero creador de esa regla, pero no fue sino hasta el año 1922 cuando fue que se comprobó que Bernoulli fue el verdadero artífice de esa regla, cuando en la biblioteca de Berna, en el año 1922, se encontró el texto del curso de cálculo que dictaba Bernoulli, y ahí apareció la regla. Entonces, esto da pie para inferir de que fue Bernoulli y no Hospital el autor de la regla que hoy conocemos como regla de L'Hospital o L'Hopital. Muy bien. Ahora, ¿por qué debemos usar la regla de L'Hospital? Fíjense, vamos a suponer que te mandan a hallar este límite. Límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x sobre x menos 1. Si reemplazamos x por 1 en el numerador, nos queda el logaritmo neperiano de 1, que es 0. Si reemplazamos x por 1 en el denominador, nos queda 1 menos 1, que es 0. O sea que tenemos un límite con una indeterminada 0 sobre 0, la cual hay que romper. Fíjense, en el numerador aparece el logaritmo neperiano de x. Entonces, aquí no contamos con una herramienta algebraica, una herramienta del álgebra, para poder romper esa indeterminación. Entonces, en límites de este tipo es donde la regla de L'Hospital es tremendamente fundamental. Ok, vamos a hablar del teorema. Sean f y g funciones diferenciables o derivables en un intervalo abierto i, excepto posiblemente en el número a del intervalo abierto i. Es decir, que las funciones f y g, sus derivadas existen en ese intervalo abierto i, excepto posiblemente en ese número a. Y suponga que para toda x diferente de a en ese intervalo abierto i, g' de x diferente de 0. Entonces, con estas suposiciones debemos chequear la hipótesis. Es decir, si límite cuando x tiende a de f de x igual a 0 y límite cuando x tiende a de g de x igual a 0, entonces aquí tenemos una forma indeterminada 0 sobre 0. O si límite cuando x tiende a de f de x igual a más o menos infinito y límite cuando x tiende a de g de x igual a más o menos infinito, tenemos una forma indeterminada más o menos infinito sobre más o menos infinito. Si se cumple esta hipótesis, entonces el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, que es el límite que queremos calcular, va a ser igual. Fíjense, cuando vamos a aplicar la regla de L'Hopital,
de L hospital, colocamos una H encima de la igualdad para indicar que a continuación vamos a aplicar la regla de L hospital. Entonces colocamos límite cuando x tiende a d f' de x sobre g' de x, es decir, derivamos el numerador y el denominador en forma separada. ¿Sí? Hay que tener claro que aquí no vamos a aplicar la regla del cociente para derivadas. Tienen que tener presente eso, no vamos a aplicar la regla del cociente. Vamos a derivar el numerador y el denominador de manera independiente. Si el límite del segundo miembro existe, es decir, nos da un número real, o es más o menos infinito. Nota, el teorema también es válido para x tendiendo a por la derecha, x tendiendo a por la izquierda, x tendiendo a más infinito y x tendiendo a menos infinito. O sea, estas opciones pueden ser reemplazadas aquí y aquí, y el teorema sigue siendo válido. Muy bien, bueno, te recomiendo que detengas el video y copies el teorema junto con la nota para continuar con con los ejercicios que vienen a continuación. Muy bien. Entonces, fíjense. Vamos a hacer 3 ejercicios en este video y todos tienen el enunciado hallar. 1. Límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos x cuadrado más 2x menos 2 sobre logaritmo neperiano de x más x menos 1. Vamos a llamar este límite L con el ánimo de escribir solamente la etiqueta L cuando estemos haciendo la solución del ejercicio. Colocamos solución. Entonces primero debemos verificar la hipótesis del teorema anterior. Entonces para ello vamos a calcular el límite del numerador y del denominador. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos x cuadrado más 2x menos 2. Vamos a reemplazar x por 1. Fíjense, nos queda 1 al cubo, que es 1, menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 por 1, que es 2, menos 2. Y esto nos da 0. Ok, y vamos a verificar entonces el límite en el denominador, límite cuando x tiende a 1 de logaritmo neperiano de x más x menos 1. Esto va a ser igual, reemplazamos x por 1, ya tenemos logaritmo neperiano de 1 más 1 menos 1, reemplazando x por 1. Entonces esto nos queda logaritmo neperiano de 1 es 0, lo puedes chequear en tu calculadora, y 1 menos 1 es 0, o sea que esto nos da 0. Es decir, que tenemos una forma indeterminada 0 sobre 0, que es lo que exige el teorema para poder aplicar el hospital. Entonces colocamos aquí, podemos aplicar L hospital o L hospital. Entonces colocamos L va a ser igual, entonces colocamos aquí encima de la igualdad H, que significa que a continuación vamos a aplicar la regla. Entonces colocamos límite cuando x tiende a 1 de, y derivamos el numerador. Fíjense, la derivada de x cubo es, bajamos el 3 por x, y este te restamos 1, ya nos queda 2, menos, bajamos el 2, x, este 2 le restamos 1, nos queda 1, más la derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 2, que es una constante, 0. O sea que nos queda esta es la derivada del numerador. Ahora vamos a derivar el denominador. Nos queda la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x más
la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Recuerden que aquí estamos derivando con respecto a x, que es la variable. Ok, entonces aquí debemos reemplazar x por 1 tanto en el numerador como en el denominador, para ver si vamos a aplicar nuevamente la regla de L'Hospital o simplemente evaluamos el ejercicio y lo culminamos. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si x vale 1 en el numerador? Queda 3 por 1 al cuadrado, que es 3. Y aquí nos queda menos 2 por 1, que es menos 2, más 2 es 0, o sea que obtenemos 3 en el numerador. Y reemplazamos x por 1 en el denominador, nos queda 1 entre 1, que es 1, más 1, 2. O sea que no vamos a aplicar la regla de L'Hospital, simplemente evaluamos el límite. Entonces nos queda, vamos a evaluarlo, 3 por 1 al cuadrado, que es 3, menos 2 por 1, que es 2, más 2, sobre 1 sobre 1, x la estamos reemplazando por 1, más 1, y esto es igual 3 menos 2 más 2 es 0, o sea que arriba en el numerador nos queda 3, 1 entre 1 es 1, 1 más 1 2, o sea que el límite nos da 3 medias. El límite que nos piden nos da 3 medias. Ok, ahora vamos con el ejercicio número 2. Fíjense, nos están pidiendo hallar el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x cuadrado. Fíjense que vamos a analizar lo siguiente. Aquí tenemos la gráfica de y igual a e a la x. Corta el eje y en el punto 0,1. Fíjense que cuando x tiende a más infinito, la gráfica también apunta hacia más infinito en el eje y. Entonces tenemos más infinito arriba. Y cuando x tiende a más infinito de x cuadrado es más infinito. Vamos a escribir esto. Esto es L, solución. Entonces vamos allá al límite del numerador. Límite cuando x tiende a más infinito de a la x. Entonces, repito, cuando x tiende a más infinito, la función se va hacia más infinito positivo, hacia arriba. Esa es la tendencia. Entonces esto es más infinito. Y el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado más infinito. Entonces fíjense que tenemos un límite infinito sobre infinito, cumple con la hipótesis de la regla del teorema de L'Hospital, así que podemos aplicar el L'Hospital. Vamos a colocarlo aquí. Podemos aplicar el L'Hospital. Entonces colocamos L, aquí colocamos H encima, significa que vamos a aplicar la regla de L'Hospital. Colocamos límite cuando x tiende a más infinito de, fíjense, la derivada de e a la x es e a la x con respecto a x, ¿no? Y la derivada de x cuadrado de 2x. Entonces en este punto nos detenemos y chequeamos. Vamos a evaluar qué pasa si x vale más infinito en el numerador. Igualmente, cuando x tiende a más infinito, la función tiende hacia más infinito en el eje y. Entonces más infinito, y abajo 2 por infinito es infinito. Entonces volvemos a aplicar la regla de L'Hospital. Colocamos nuevamente h, y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito, derivamos e a la x, que es la misma, e a la x, y la derivada de 2x es 2. Y aquí chequeamos. Aquí chequeamos qué sucede. Entonces x tiende a más infinito, o sea, e a la infinito sigue siendo infinito, sobre el límite cuando x tiende a más infinito de 2, como es una constante, da 2. Entonces esto es más infinito sobre 2. O sea que esto es igual
a más infinito. Y esta es la respuesta del límite número 2. Muy bien, entonces vamos con el último ejercicio de este video, que es hallar el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x sobre x menos 1. Con este límite fue el que ilustramos el porqué de la regla de L'Hospital. Fíjense entonces, vamos a llamar esto L, vamos a verificar la hipótesis, solución, la solución aquí, o sea, hallamos el límite del numerador, límite cuando x tiende a 1 del logaritmo neperiano de x, el logaritmo neperiano de 1 es 0, y el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 es igual, vamos a reemplazar x por 1, 1 menos 1 es 0. Entonces tenemos una forma determinada 0 sobre 0. Si cumple la hipótesis podemos utilizar la regla de L'Hospital. Entonces nos queda L va a ser igual, colocamos h aquí encima, entonces el límite cuando x tiende a 1 de la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x sobre la derivada de x menos 1, la derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Entonces fíjense, aquí podemos aplicamos un doble C, colocamos un 1 aquí, se nos queda el límite cuando x tiende a 1 de, esto nos queda 1 sobre x. Aquí simplemente evaluamos el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x es 1 sobre 1, que es igual a 1. Entonces 1 es el límite que nos están pidiendo en el ejercicio número 3. Así que muchas gracias por tu atención, y recuerda que mi canal es Calculus 100. Muy bien, entonces muchas gracias por tu atención.